Este asunto, vamos a platicar, le decía al inicio del noticiero, de dos temas que se están gestionando en las cortes estadounidenses, específicamente en una corte allá en Nueva York, en Manhattan, la misma donde se dio el juicio de Joaquín Guzmán. Ahora escucha ya el caso de Ismael Zambada, detenido en México en circunstancias que todavía el gobierno de México no ha logrado aclarar. Y también el hecho de que Genaro García Luna perdiera una petición para un nuevo juicio allá en esta corte. Qué gusto saludar a Arturo Ángel. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Enrique, Fernando, saludos acá desde Nueva York. Cuéntanos un poco, empecemos con el tema de lo del Mayo Zambada. Es esta corte de distrito allá en Manhattan. El juez Kagan, ya un viejo conocido de las audiencias en México, que fue el juez que llevó el caso de Joaquín Guzmán, Sí. Y que ahora escuchará las acusaciones referentes a Ismael Zambada. Sí, así es, Enrique. Recordemos que el Mayo Zambada, siendo fiel al alto perfil criminal que tiene, cuenta con varios procesos abiertos en por lo menos en cortes federales de al menos 6 estados aquí en Estados Unidos. Sin embargo, el caso de Nueva York, ¿no? Que concretamente está iniciado en la Corte del Distrito Este, que está en Brooklyn, ¿no? Es un caso que se inició desde el 2009, déjame decirte, cuando se hizo una primera acusación en contra del Mayo, del Chapo y de los Beltrán Leiva en aquel momento, que era una facción poderosísima del cártel de Sinaloa, pero que en febrero de este año, de una manera un tanto premonitoria, o a lo mejor ahí ya había señales, ¿no? Justo en febrero de este año, la Fiscalía de Estados Unidos actualizó los cargos en contra del Mayo Zambada, Enrique, con un tema que tú lo sabes muy bien, aquí a los Estados Unidos les importa mucho, que es el tema del fentanilo, ¿no? Sumaron a los cargos en contra del Mayo Zambada el de transportación, producción y distribución de fentanilo aquí en Nueva York, ¿no? Y además el de lavado de dinero por 14 billones de dólares, ¿no? Estamos hablando de 17 cargos en total, que solo para ponérselos en contexto, en cuenta del Chapo Guzmán, quien a la postre fue sentenciado a cadena perpetua, pues fueron 10 cargos. En el caso de Mayo Zambada estamos hablando de 17 cargos. Cuando fue la detención del Mayo hace unos días en Texas, si vemos los comunicados que en su momento emitió el fiscal general Merrick Garland y otras autoridades, desde el primer momento subrayaban el tema del fentanilo, Enrique, ¿no? Justamente sí, por lo que esto significa para los Estados Unidos, además del contexto político, etcétera, etcétera. Es un gran tema aquí, ¿no? Entonces, se veía venir ya desde un principio que, pues, de entrada, solamente por ese hecho, el proceso que seguramente le iba a dar mayor impulso a la Fiscalía de Estados Unidos es ese. Y sumémosle que, además, los cargos están presentados ante el juez Brian Cogan, que es un juez que ya tiene bastante experiencia en el tema de la cúpula del cártel de Sinaloa. Tú ya lo mencionabas, llevó el tema del juicio del Chapo Guzmán y también llevó el tema del juicio en contra de Genaro García Luna. Entonces estamos hablando de un juez que ya tiene el contexto, que ya conoce el tipo de testigos colaboradores que ofrece la Fiscalía, que ya tiene antecedentes y que sabe cómo llevar un caso de estas características, Enrique. Entonces, bueno, por un tema de logística se dio prioridad en un inicio al asunto del otro proceso en El Paso, Texas, pero la intención ya confirmada desde el día de ayer, incluso en los registros judiciales ya se hizo una actualización del equipo de abogados que estará participando en el proceso aquí en Brooklyn, ¿no? Ya es una señal inequívoca de que será cuestión de horas o de días a lo mucho que el Mayo Zambada enfrente este nuevo proceso aquí en la Corte Federal en Brooklyn. Sí, importante la precisión. Yo hablaba de Manhattan, es una corte federal en Brooklyn, Sí. la que lleva. Lo que sí está en Manhattan es la cárcel de alta seguridad, Cierto. por cierto, ¿no? De donde estuvo el Chapo y donde posiblemente esté el Mayo Zambada, ¿no? Porque hay otra cárcel metropolitana en Brooklyn, que es donde está García Luna, pero por temas de seguridad muy posiblemente sea donde esté el Mayo Zambada, pero en efecto, la Corte del Distrito Este es la de Brooklyn. Arturo, déjame hacer una breve pausa. Al regresar quiero preguntarte sobre el hecho de que sea el FBI y no la agencia antidrogas, la DEA, la que encabeza la investigación y lo referente a la detención del Mayo Zambada. Regresamos con más información, estamos platicando con Arturo Ángel, volvemos en tiempo real. Platicando con Arturo Ángel sobre el inicio del proceso en contra de Ismael El Mayo Zambada allá en Estados Unidos.
También el mismo juez, esta misma corte en Brooklyn, Arturo, conoció del caso de Genaro García Luna y ha negado la posibilidad de que se vuelva a realizar el juicio. Sí, una decisión que se había estado prolongando por varios meses, Enrique, ¿no? Si recuerdas, Genaro García Luna pues fue encontrado culpable por el jurado desde febrero del año pasado, ¿no? Entonces, sin embargo, le toca al juez Kogan imponerle la sentencia, como en su momento hizo con el propio Chapo Guzmán, que recibía una cadena perpetua, pero debido, entre otras cosas, a este argumento de su defensa de que los fiscales de Estados Unidos habían fallado en descubrir todos los elementos con los que tenían y que incluso había un supuesto acuerdo ilícito entre testigos para declarar lo mismo. Expusieron varios de esos argumentos y quisieron sostener ante el juez que estos eran suficientes para tener que reponer el juicio. El juez Kogan pues se tomó varios meses analizando esta situación, aprovechando que también pues la fecha de la sentencia se iba posponiendo por las propias cargas de trabajo de los abogados de García Luna en otros casos, pero finalmente esta mañana, ¿no? En esta pues coincidencia, vamos a decirlo así por lo pronto, de eventos, esta mañana el mismo juez Brian Kogan emite la resolución, que en realidad es una resolución tomada ayer, pero que apenas el día de hoy se hizo pública en los registros judiciales, de concluir que, pues no, los argumentos presentados por los abogados de García Luna no son suficientes, hay algunos temas pues, que sí tienen que ver con algunas deficiencias de forma, pero no de fondo, y por lo tanto, Enrique, se mantiene la fecha, que por cierto ya en 5 veces se ha pospuesto, pero parece que ahora sí va a ser la buena, el próximo 9 de octubre es la fecha para que le toque al juez Kogan y determinar qué sentencia le va a poner a García Luna, que pues puede ir de un mínimo de 20 años de cárcel hasta una cadena perpetua. Los abogados, el abogado de García Luna, César de Castro, en unas declaraciones que ya le dio a Keegan Hamilton, periodista del LA Times, pues expresó lo obvio, ¿no? Que están desilusionados y que van a presentar una apelación, ¿no? Entonces se da esta coincidencia, ¿no? Y en una de esas se empatan los tiempos, Enrique, entre pues las audiencias de sentencia de García Luna y posiblemente las audiencias iniciales del tema del Mayo Zambada, ¿no? Sí, te decía antes de la pausa sobre el hecho de que el FBI encabece esta investigación, la del Mayo Zambada, y no la DEA. En la jerarquía de las agencias de seguridad estadounidenses, pues ahora sí que en todo hay razas, la DEA pues está por debajo de el FBI, obviamente de la Agencia Central de Investigación, de la Agencia de Seguridad Nacional, y muchas veces pues en esa jerarquía pierde potencia y pierde relevancia lo que hace la DEA. El hecho de que el FBI encabece esta investigación, pues está asociado también, me imagino, al tema del fentanilo y el impacto político y de salud pública que ha tenido este tema en Estados Unidos. Sí, totalmente, ¿no? De hecho, desde el día del arresto, en las fotos que se revelaron, por ejemplo, por Homeland Security, llamaba la atención, ¿no? Que veíamos agentes de Homeland Security y del FBI, pero no había alrededor de ese avión del que descendió pues tanto el Mayo Zambada como el hijo del Chapo, uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, no había agentes de la DEA. También se ha especulado por años, en el que tú lo sabes, de rivalidades entre las agencias, en desconfianzas mutuas, ¿no? Una cosa similar a la que en su momento también pasaba bastante en México, en los gabinetes de seguridad. Sigue pero pasando. sin duda, insiste, sí, bueno, exactamente, ¿no? Sí, entonces, sí. Pero creo que tienes bien en el tema de, hay una lectura política que evidentemente tiene que ver con el asunto de nueva cuenta el fentanilo, y que además el tema de las drogas y las muertes por fentanilo están siendo uno de los puntos claves en la contienda electoral en la que estamos ahorita de este lado, y también pues las versiones que hay de algunas fuentes, que no dejan de ser versiones, en cuanto a que, pues recordemos que, por ejemplo, cuando se dio el juicio contra el Chapo, uno de los testigos pues fue justo uno de los hijos del Mayo Zambada, ¿no? Testigo colaborador, y siempre se dijo que era un testigo colaborador con el que trabajaba la DEA, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es la historia invertida, ¿no? Un potencial juicio en contra del Mayo Zambada, donde posiblemente, y eso lo ha dicho incluso el presidente López Obrador en estos mensajes
medio complicados que han dado en la mañanera, pero han tratado de deslizar que Estados Unidos sí les ha confirmado que ha habido colaboraciones o algún tema de negociación con los hijos del Chapo Guzmán. Y en una de esas también no podemos descartar que haya sido decisión, por lo menos de Joaquín Guzmán López y de Ovidio Guzmán, ¿no? Que son considerados también como líderes del cártel de Sinaloa, que haya sido decisión de ellos de colaborar directamente con el FBI, dado que ven a la DEA, ¿no? Pues que ha pasado antes como una agencia que colaboró con la facción del Mayo Zambada. Entonces, es interesante eso, pero sí, ha sido notorio incluso desde los comunicados iniciales, así como llamó la atención que no hubiera ningún señalamiento de parte del Departamento de Justicia a una de sus agencias, porque normalmente es lo que se estila, mencionarles a todas, así como llamó la atención que no mencionaran a México, también llamó la atención que no hubiera ninguna mención a la ley, que realmente esto se ha llevado entre el FBI, Homeland Security y el Departamento de Justicia. Arturo, en términos de tiempos, tú que has seguido este tipo de juicios, más o menos ¿cuándo deberíamos esperar ya poder ver audiencias donde los testigos empiecen a hablar, donde se empiecen a presentar pruebas y donde podamos tener un poco más de información también sobre otros asuntos que van desde la detención hasta colaboraciones y bueno, toda esta información que suele salir durante este tipo de juicios? Sí, pues a ver, pues de entrada digo, habrá una primera audiencia que será cuestión de en el momento en el que no sé si mañana mismo o hoy trasladarán al Mayo, pues sería una cuestión de horas para dar una primera audiencia inicial, como la que ya acabamos de ver en Texas, donde el Mayo se declare culpable, se declare culpable o no culpable, donde se define un tema de fianza que pues no va a ser procedente. Pues, estamos hablando nada más del lavado de dinero de 14 billones de dólares, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Una fortuna. Y luego, por ejemplo, están las reglas de que le llaman aquí en Estados Unidos del juicio rápido, ¿no? Que indica que pues más o menos en un periodo de 70 días a partir de que una persona queda a disposición del juez tiene que arrancar el juicio, cosa que seguramente se va a exentar, como ya pasó en el tema de Texas en el Mayo y como ha pasado en estos grandes casos, porque pues la complejidad de los asuntos y de la evidencia es enorme, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en los otros casos, en el de García Luna, en el del Chapo, es que si bien no se tarda tanto tampoco como en México, sí puede ser un año hasta que pasemos a la selección de un jurado y ver si en ese periodo pues no se da algún tipo de acuerdo o de declaración de culpabilidad y ese tipo de cosas que evite como que opera la lleguemos al justicia juicio por jurado, estadounidense. ¿no? Sí, que es como opera exactamente, la justicia. Bueno, pues y no hay que perder de vista que los tiempos de este juicio coinciden con los tiempos electorales en Estados Unidos, que será sin duda uno de los elementos que impactará la investigación y la manera en la que se presenta el caso. No debería de serlo, pero pues es una realidad innegable que el tema será utilizado en campaña por ambos candidatos. Muchísimas gracias, Arturo Ángel. Un placer, como siempre, platicar contigo. Gracias por estos minutos en tiempo real. No, saludos, Fernando Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes.